Dime si esto te suena. Has llegado reventado a la cama después de un día de quizás problemas del trabajo, de agobio, del estrés este diario. Apaga la luz y de repente ves una luz y aparece ella por la ventana y era luna llena. Y tu cerebro de repente va a decir, perfecto, hora de pensar toda mi vida. No estás solo, no estás sola en este aspecto. Hay muchísima gente a la que le pasa exactamente eso. El cuerpo está agotado y la mente está en turno de noche. Hoy vamos a hablar de por qué. No con frases vacías tipo la luna me altera, sino en serio. ¿Qué pasa a nivel astrológico? ¿Qué pasa a nivel psicológico? ¿Y qué está empezando a mostrar la ciencia del sueño sobre estas noches? Y ya aviso, cuando juntas todas estas piezas que vamos a ver en este vídeo, empieza a aparecer un patrón bastante interesante. A ver, os quiero contar una cosa que me pasó hace poco. Hace unos meses di un taller pequeñito, muy íntimo, sobre cartas natales, sobre astrología. Éramos como 15, 20 personas en una sala de estas muy pequeña, donde se oye hasta como respirar de al lado. Al final ya en confianza les propuse como un juego. Quería que levantasen la mano los que tenían problemas de sueño a racha, pero no siempre, sino determinados días. Épocas en las que saben que duermen fatal sin saber muy bien por qué. Se levantaron, como podéis imaginar, por muchas manos, porque todos nosotros en algún momento del año o en ciertas épocas, pues dormimos mal, ¿no? Habrá algunas personas que duerman bastante bien, pero no es mi caso. Entonces les pedí otra cosa. Y era, ahora quería que sin mirar el móvil pensasen la última vez que estuvieron 3 o 4 noches seguidas durmiendo mal, sin ningún motivo aparente. Y les pregunté si alguien recordaba si había luna llena. Entonces, una chica de la primera fila dijo, pues mira, no sé si era luna llena, pero sí sé que esa semana todas mis amigas estaban rarísimas. Medio insomnes, estaban como muy alteradas, tenían el grupo de WhatsApp como que decían que habían dormido todas muy mal en una época, estaban más sensibles, más aceleradas. Bueno, lo dejamos ahí, nos reímos un poco, seguimos hablando. Y al día siguiente me escribió un correo electrónico con una captura y había mirado el calendario lunar y había sido, obviamente, luna llena en esa semana que todas sus amigas y ella misma habían estado como más alteradas. Y me dijo algo así como, vale, José, no sé qué explicación va a dar esto, pero dame una, porque no quiero pensar que estoy loca. Bueno, pues de eso justamente va el vídeo. Y vamos ya a lo serio, que es una luna llena. La luna llena, como sabéis, en este canal, porque la mayoría son muy aficionadas, incluso astrólogos, es un momento que es de máxima oposición entre el Sol y la Luna. Es decir, por una parte tiene la conciencia y por otra parte tiene la emoción. Y esto se manifiesta en un tirón interno, en una tensión, cuando contrapones cosas que son muy distintas. El sistema emocional, por tanto, está más expuesto, más iluminado, más sensible, y eso conlleva más inquietud. Eso, por tanto, es una explicación para esa inestabilidad en el sueño. Porque el sueño, de alguna forma, necesita, como bien sabéis, oscuridad interna, necesita que se bajen los estímulos. Pero en la luna llena hay como más luz simbólica, más información, más actividad de lo sutil, en esta nueva ciencia de lo sutil que yo promulgo. Entonces, ¿por qué afecta? ¿Por qué afecta? De una forma, quiero explicar un poco la cronobiología, de una forma seria. Y es la parte en la que astrología y ciencia, sin casarse del todo, pero van a cruzar esa mirada. En cronobiología, algunos estudios han visto que la fase lunar se asocia a cambios medibles en el sueño. Y no como una fantasía romántica. Son datos que os voy a mostrar. Uno de los trabajos más citados es de Carl Hodgkin y su equipo, que es un trabajo de 2013. En algún congreso de astrología también he explicado este estudio científico. Y ellos tenían registros de sueño en laboratorios de varias personas. Esas personas sin relojes, estaban sin relojes, sin ventanas, sin que nadie supiese que estaba estudiando la luna. Años después, reanalizaron esos datos fijándose en la fase lunar
Y lo que encontraron fue que alrededor de la luna llena había menos sueño profundo. La actividad delta en el sueño no REM bajaba más o menos al 30%, que es mucho. O sea, es un 30% más, digamos, de menor calidad de sueño. Las personas dormían en torno a un 40-20 minutos menos en total. Tardaban más en conciliar el sueño. Y bioquímicamente tendríamos que hablar de la melatonina. La hormona que de alguna forma va a ayudar a bajar la luz interna estaba, y comprobaron esos científicos, más baja en esas noches. Había menos secreción de melatonina. Luego, una de las cosas que os puedo recomendar en luna llena, las personas que les cueste dormir, es consumir en torno a 1,8 miligramos de melatonina. Ya sabéis que hay un estudio científico ahora que de alguna forma relaciona peligros cardiovasculares con el consumo de melatonina, pero no sé, he leído ese estudio y la metodología que han utilizado, pues no me parece, digamos, la más rigurosa. Podéis ver, no quiero influiros, podéis leer también críticas a ese estudio, pero es algo como muy clickbait, como muy para que salga al medio y diga, la melatonina es la causante de tanto por ciento más de fallos cardiovasculares. Eso es muy bonito para la televisión o para las redes, pero realmente si te interesa la ciencia o la astrología en profundidad, pues vas a la fuente, la lees y sacas tus conclusiones, cosa que realmente no ocurre, y por eso lo comercial, lo clickbait, tiene tanto éxito en nuestra sociedad, ¿no? Todo esto para deciros que no confío mucho en ese estudio. Entonces, además de este estudio de coaching, hubo otro estudio que es de Casiraghi del año, creo que 2023, que hizo algo muy interesante para mí, que es salir del laboratorio. Pusieron una cosa que se llama actígrafos, que son relojes que registran el sueño, a personas de comunidades indígenas en Sudamérica. Algunas tenían electricidad y otras no tenían luz artificial. También a estudiantes universitarios en Estados Unidos. El patrón fue el siguiente, el patrón que encontraron. En la semana previa a la luna llena, la gente se dormía más tarde y dormía menos horas, tanto si vivían rodeados de luces como si casi no tenían. Es decir, la luz artificial no influye tanto como creemos en ese patrón de sueño en relación con la luna llena, ¿vale? Que es algo que está de alguna forma integrado en nuestra psique, en nuestra bioquímica. Da igual que seas, digamos, que estés en un lugar con mucha luz o con poca luz, que esa influencia es innata al ser humano, porque somos parte de eso. Entonces, concluyeron que no era solo una cosa moderna de ciudad, sino que parecía un ritmo biológico que es bastante básico y bastante integrado en el ser humano. Hay muchos más estudios que apuntan a la misma dirección. Un poco menos de sueño profundo, algo más de despertar nocturno, peor percepción subjetiva del descanso en torno a la luna llena. A veces esos estudios encuentran diferencias entre mujeres y hombres o según la edad. Y luego están los matices hormonales que hemos comentado. En algunos trabajos se ve que la melatonina vespertina tiende a ser algo más baja cerca de la luna llena en ciertos grupos. Esto encaja bastante con esa sensación que os comentaba de esa compañera cuando hicimos ese taller de astrología que tenía ella, que tenía su amiga, que tenemos muchos, de que nos cuesta más apagarnos cuando hay luna llena. Aunque estemos muy cansados, estamos más inquietos, estamos más nerviosos. De hecho, también hay estudios científicos que demuestran que durante la luna llena se producen más homicidios, ¿vale? Por ese nerviosismo, esa excitabilidad, esa disminución de melatonina y también otros factores hormonales que están relacionados con la luna llena y también neurotransmisores, obviamente. Entonces, la idea razonable para mí es que la luna llena, pues de alguna forma va a incrementar esa pérdida objetiva y subjetiva de calidad del sueño. Pero en una parte de la población sí se observan patrones de sueños como, digamos, aún
más cortos, aún menos profundos y aún más fragmentados. Y cambios, como comento, medibles en la secreción de melatonina. Entonces, todo esto no es nada mágico, ¿sí? Tiene la magia porque la magia es de esa conexión entre lo de abajo, entre lo de arriba. Somos parte de ello, entonces es normal que nos influya en un sistema que pensamos que es abierto, pero es cerrado. Es normal que las cosas que ocurren en el universo tengan, digamos, una imagen especular en nuestra propia psique y en nuestra propia fisiología vía bioquímica y biohormonal. Entonces, nada es mágico, nada es trivial. Si vienes ya con un sistema nervioso cargado, si eres una persona que está muy estresada, pues eres más susceptible, a lo mejor una persona más lunar, más transpersonal, tienes una luna más potente, ¿vale? A lo mejor más emocional o más mental, incluso en esos extremos, pues a lo mejor te afecta más que, digamos, a otras personas. Imaginaos, ahora que la luna llena en Géminis, pues la luna en Géminis va a tender a la rumiación y le va a afectar mucho más. Vais a ver durante la luna llena que el eje Géminis-Sagitario le va a costar más dormir bien. Entonces eso nos lleva a explicar ahora por qué Géminis, la luna en Géminis, lo intensifica. Cuando la luna llena está en Géminis, todo esto se va a ver incrementado. ¿Por qué? Porque, como bien sabéis, Géminis rige el procesamiento mental rápido, las redes de asociación, el diálogo ese interno, digamos, geminiano, la dispersión, una hiperestimulación cognitiva. Es una luna que piensa, que imagina, que se comunica, que busca estímulos, que no soporta el silencio mental. En una luna llena en Géminis, por tanto, las emociones no suben como agua, suben como palabras, como pensamientos que saltan como locos, rumiando de un lado a otro. Y eso, claro, es un terreno para mí, bajo mi opinión, perfecto para el insomnio. De hecho, si tienes luna en Géminis, tú ya lo sabes. Tu mente por la noche muchas veces se enciende como una radio vieja buscando una emisora. Y te dice, pero vamos a ver, ¿por qué estoy pensando en lo que dijo fulanito en el 2012 a las 3 de la mañana? Quiero que te tranquilices porque nos pasan muchos, ¿vale? Todas las lunas mentales, o si sois personas con Mercurio aspectado de la luna, o Urano-luna, o Urano-Mercurio, pues ese tipo de cosas son comunes, ¿vale? Y quiero entrar ahora en un punto que es fascinante, que ya no tiene que ver con la luna directamente, pero sí con lo que te pasa cuando no duermes. Y después lo voy a asociar a la luna en Géminis y las lunas llenas en general. En esto que intento hacer en estos vídeos de integrar dos cosas que parecen muy distintas, que son la ciencia y, digamos, lo espiritual, lo transpersonal, la astrología. Pero cuando investigas de una forma ardua, te das cuenta que al final no son cosas tan contradictorias, sino que forman parte de lo mismo en esta visión advaita que yo creo que tenemos o que yo tengo de la vida. La investigación moderna muestra que la falta de sueño no solo te va a dejar más cansado para el día siguiente y más aturdido, más irascible, sino que crea fenómenos muy concretos en el cerebro. Y fijaos qué interesante lo que voy a decir ahora. Un estudio reciente de 2024, después pondré en la descripción, bueno, lo pongo aquí si queréis, el estudio, y también lo voy a poner en la descripción, se fijó en lo que pasa durante esos fallos de atención típicos que tenemos cuando hemos dormido mal. Eso de que te quedas empanado, de que no te enteras muy bien lo que te están diciendo, o que te quedas como medio soñando, pensando en tus cosas, como que no tienes ese focus cuando no duermes, ¿vale? Y lo que vieron, para mí es muy fuerte. Cuando no duermes lo suficiente, tus lapsus de atención, eso de quedarte ido, hemos dicho, no son solo psicológicos, son fisiológicos. Tu cerebro va a activar mini oleadas de líquido cefalorraquídeo, el famoso LCR, que ese fluido no está ahí de adorno, es el que rodea y baña el cerebro y la médula espinal
Y además de ser un sistema de protección ante golpes, por ejemplo, igual que lo hace el sistema óseo, forma parte también de un sistema de limpieza, que en los últimos años se ha descrito como sistema linfático. Normalmente, este sistema se activa durante el sueño profundo. Las neuronas se encogen un poco, los espacios que hay entre neuronas, voy a poner aquí una imagen de que veáis estos espacios entre neuronas que estáis viendo ahora mismo, pues se van a ensanchar. Y el líquido cefalorraquídeo entra y sale más fácilmente porque, como veis, está más ensanchado y lo que ocurre es que arrastra desechos metabólicos, restos de neurotransmisores, proteínas que ya no sirven, que se acumulan, todo lo que el cerebro ha ido generando durante la vigilia. Es decir, cuando estamos despiertos, genera una serie de desechos que ya no sirven. Es el momento de limpiar, de pasar la mopa, y eso se hace durante el sueño. Lo sorprendente para mí del estudio de 2024, es un estudio muy reciente, me gusta traeros estudios como muy recientes al canal, es que vieron que eso también ocurría cuando la persona estaba despierta si no había dormido bien. En esos segundos en los que la atención se va, en los que está menos reactivo o reaccionan más lentos y la pupila cambia, el cerebro muestra ese mismo patrón de flujo de limpieza, muy parecido a lo del sueño. Traducido al lenguaje humano, en plena vigilia, el cerebro está intentando colar microsiestas fisiológicas para limpiar todo lo que nos sirve y evitar con ello futuras enfermedades neurodegenerativas. Son pequeños resets en los que va a bajar la actividad, se reorganiza la circulación de la sangre y también del líquido cefalorraquídeo. Se hace esa mini tarea de mantenimiento que no se ha podido hacer por la luna llena, por ejemplo, por la noche. No has dormido bien, queda suciedad entre neuronas y estás menos focalizado durante el día, con esas micro siestas, digamos, de que de repente no sabes ni dónde estás, porque se limpia todos esos desechos durante el día, algo que estaría reservado solo por la noche, pero las personas que no duermen bien tienen que hacerlo también durante el día. Es como si de alguna forma dijera, llevamos demasiadas horas sin dormir bien, me estás llenando de residuos, así que voy a robarte unos segundos de presencia para no colapsar. Tú te vas allá a Neptuno, ahí te vas a lo transpersonal, te vas a los piscianos, estás ahí como medio, digamos, en sueños despierto, y lo vives como cuando te quedas en blanco, o te hacen así, como que has dejado ahí los ojos fijos, y respondes ahí como, no me he enterado de lo que acabas de decir. Estabas leyendo y de repente ya no sabes ni por dónde vas. O de repente estás conduciendo, incluso conduciendo, y no sabes cómo has llegado a un sitio específico. Eso también forma parte del precio de no dormir. Y entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la luna llena en Géminis? Y con las lunas llenas en general, pero sobre todo en Géminis por la rumiación. Pues bastante. Como podéis imaginar, Géminis es aire. El aire en astrología está asociado al procesamiento cognitivo, más disperso, más rápido, más múltiple. Una luna llena en Géminis va a activar ese plano mental. Pero si tú ya vienes cansado, con un sistema nervioso sobrecargado, pues te va a pasar. Me lo podéis decir. Obviamente ese flujo cognitivo se vuelve aún más intenso y más acelerado. Y entonces aparecen lo que hemos dicho anteriormente. Lapsus, microdesconexiones, pensamientos que empiezan y no acaban, dificultad para concentrarte y por supuesto el insomnio. El patrón se parece mucho a lo que se ve en el laboratorio cuando hay privación de sueño. El cerebro intentando colar esos micromomentos de limpieza en medio de la vigilia. No es que la luna de alguna forma te quite el sueño, es que tu sistema ya está al límite y la luna llena en Géminis enciende aún más la parte mental, le da más luz, más actividad y más movimiento. Y a nivel psicológico tiene todo el sentido. Las lunas de aire, sobre todo en Géminis, se asocian a estilos mentales verbales, rápidos, fragmentados, lo que es muy importante la comunicación. En pareja, una luna en Géminis necesita comunicarse continuamente con su pareja, que me imagino a lo mejor una luna en Géminis, una alma en Piscis, y es un poco locura. Si tu mente entonces regula la emoción pensando, entonces cualquier aumento de actividad, como una luna llena,
te va a llevar justo al sitio donde no quieres estar a las 2 de la mañana. Y es pensando demasiado, pensando por qué Juan me dijo eso, qué quería decir esta persona con esto, o pensando en el vídeo que habéis visto esa tarde que no estáis nada de acuerdo con lo que ha dicho. Entonces, en vez de bajar al cuerpo, te quedas dando vueltas en la cabeza. Y el cuerpo pide sueño, pero la mente de alguna forma se aferra al mando. Y a ver, todos hemos tenido esa noche absurda en la que sin motivo estamos activos como un colibrí y suelen coincidir mucho con lunas llenas. Y al día siguiente dices, ¿por qué me pasó ayer? Y luego te enteras que había luna llena y piensas, bueno, pues nada, la próxima me pilla preparado quizás con algo de melatonina o quizás pues aprovecho para hacer una estructura digamos, del próximo libro que quiero escribir. Pues al final, llegado a este punto, podríamos hacer lo típico. Pues escúchate, intégralo, abraza tu proceso. Pero creo que si estás en este canal, si has llegado hasta aquí, ya sabes hacer eso sin que yo te lo diga. Yo te voy a proponer otra cosa. Piensa en la luna llena en Géminis como una prueba de estrés del sistema. No de tu karma, si es que existe el karma, ni de tu alma, ni de tu vibración, de algo mucho más básico, más terrenal. Yo soy una persona muy transpersonal, pero mientras que esté aquí, pues intento estar de alguna forma enraizado. Y por eso te digo que estés pendiente de algo más básico, no si estamos resonando o porque el karma quiere que no. Vamos a tratar de pensar en nuestra higiene del sueño, nuestra relación con la tecnología y la manera de gestionar lo que pensamos antes de acostarnos. Si cada luna llena te barre, no es solo porque eres muy sensible. Igual llevas semanas durmiendo poco, cenando tarde y cenando de una forma copiosa. Cena antes, no cena a las 9 horas de la noche. Eso que está en español no es correcto. A las 10 de la noche ya deberíamos estar básicamente en la cama. Habría que cenar 7, 8 de la tarde para ir haciendo un poco la digestión, para poder dormir bien, para que metabólicamente tu cuerpo esté centrado cuando estés en la cama en el proceso, digamos, del sueño, no en hacer la digestión, no tiene lógica. Y lo último, mirar pantalla hasta el último minuto. Y a mí también me pasa. Y me altera. Y es que es algo que tengo comprobado. No hay que mirar el móvil al menos 2 o 3 horas antes de acostarte. Y usarlo en la cama ya me parece como un delito, ¿vale? Porque al final parece una sala de reuniones tu cerebro, que estás ahí leyendo o escuchando las opiniones de gente como yo, ¿qué importa eso? Lo importante para mí es que conectes, digamos, con ese proceso, digamos, más íntimo de estar en la cama, de estar, digamos, sintiendo cómo ha sido el día y dejarte ir a otro lugar, al mundo onírico, que es quizá tan real como este mismo. Entonces, la luna para mí solo aprieta el botón que ya estaba temblando. Es algo que, si todo lo que he dicho lo estás haciendo mal, pues obviamente la luna llena va a ser como un catalizador enzimático para que eso se intensifique aún más. Y si eres muy geminiano, pues la luna llena en Géminis va a ser aún más. Entonces, no es una enemiga. Yo creo que es el compañero pesado que cuando todo el mundo quiere irse a casa dice, un momento, que aún hay correos sin contestar. Lo que podemos hacer, tú y yo también, formo parte de esto obviamente y también tengo que aprender mucho de esto que estoy diciendo, es decidir qué correos se quedan sin responder esa noche. Si esta luna llena te pilla despierto a las 3 de la mañana, en vez de entrar en guerra contigo, pues hazte una pregunta sencilla, para mí casi científica. ¿Qué está intentando hacer mi sistema con este insomnio? ¿Castigarme, avisarme o protegerme? A veces el cuerpo te está diciendo para, otra es la mente pidiendo un espacio que no le da de día y otra simplemente es que ha ido tirando del chicle demasiado. Y claro que la luna influye, pero lo interesante no es cuánto manda la luna, digamos, sobre ti, sino cuánto margen de maniobras tienes tú a pesar de la luna llena para dormir mejor.
Así que si después de ver este vídeo duermes perfecto, genial. Y si no duermes, por lo menos que esta vez no sea porque sí. Que sepas qué tecla estás tocando y que puedes decir qué hacer con esa noche en vela. Porque al final, más que la luna me quita el sueño, lo honesto sería decir, la luna me enseña dónde exactamente se me está escapando el descanso. Y con esa información, la próxima vez ya no eres solo víctima del insomnio, eres el que está tomando nota. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya sido de utilidad. Que tengáis buena semana.